todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompaña como siempre mi coanfitrión, pana de la universidad, inseparable, Fermín. ¿Cómo estamos? Todo bien por aquí, bienvenidos todos a la conversa de hoy. Chéverísimo, claro que sí. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un notorio profesor de nuestra escuela, alguien que yo personalmente conozco desde mi época de estudiante como preparador de algoritmos. Hace casi nada, pues, anteayer, como quien dice. Se trata del profesor Radamés Carmona. Bienvenido, profesor Carmona. Es un placer y un honor tenerlo invitado hoy. Hola Daniel, hola Fermín, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo he estado viendo los videos que han hecho y me parece una estupenda idea y bueno, ojalá que continúen con todos los profesores, porque todavía quedan bastantes, ¿no? Quedan bastantes profesores de la vieja escuela para que después continúen con los nuevos, ¿no? Claro. Y así hay una historia, digamos, completa del pasado y del presente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Un placer tenerlo aquí. Y bueno, con esto le voy a ceder la palabra a Fermín para que comencemos con una breve resumen de su carrera. Correcto, gracias Daniel. Vale decir, esto realmente es una versión resumida del currículum vitae del profesor, que tiene varias páginas y tuve que trabajar en ellas. Arrancando con la parte de la educación, tiene una licenciatura en computación en la Facultad de Ciencias UCB, 1995. Luego tiene una maestría en Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias UCB en el 99. Doctorado en Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias UCB en el 2010. Eso por la parte de la educación formal. Luego viene una experiencia extensa en la parte de docencia. Ha sido profesor de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias UCB desde el 95, 28 años, hasta la fecha. Increíble, obviamente pasando por todos los escalafones de esa carrera como profesor. Fue profesor invitado también en la Universidad de Bauhaus, Weimar, Alemania, desde el 19 al 21. Ya tendrá oportunidad de comentarnos acerca de esa experiencia, profesor. Director del Centro de Computación Gráfica, Facultad de Ciencias UCB desde el 2013. Me acuerdo cuando trabajábamos allí juntos. Hoy día sería mi jefe si yo estuviera allí también. Bien interesante. Representante y coordinador de eventos en Latinoamérica en varias conferencias y eventos. Por ejemplo, el CLEI, que es la Conferencia Latinoamericana en Informática, el CLTM, concurso de tesis de maestría en Latinoamérica, CONCISA, Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas. Ha desempeñado distintos cargos y distintas posiciones en estas conferencias a lo largo de su carrera. Y en múltiples ocasiones ha sido jurado de maratones de programación, decenas de artículos publicados en congresos, múltiples presentaciones también en conferencias y congresos, decenas de proyectos de investigación y proyectos de software. Me llamó mucho la atención la parte de todos los proyectos de software en la que ha participado. De repente tocamos eso un poquito también. Buena idea. Sí, está bien interesante porque se ve que ha complementado, digamos, todo el área de investigación y de docencia con desarrollo aplicado, pues, de muchas aplicaciones en el área de computación gráfica y temas afines, ¿no? Tiene también un par de capítulos por allí publicados específicamente alrededor de la realidad virtual en la bioingeniería, modelamiento y visualización de tejidos utilizando realidad virtual. Muy interesantes temas también. En la parte de industria, gobierno, veo que fue asesor de proyectos para la Procter & Gamble en el 2014-2015, instructor certificado de redes de Cisco, CCNA. Interesante eso. Eso está como que no encaja exactamente con toda la parte de computación gráfica y todo lo demás, nada. Pero está bien, complementa, pues, digamos, ese tema y después lo podemos ver. Con respecto a las áreas de trabajo, su énfasis ha sido computación gráfica, visualización científica, realidad virtual, procesamiento digital de imágenes, inteligencia artificial también. Bien interesante, un tema hoy día bastante en auge y es interesante de repente tocar la intersección de la computación gráfica e inteligencia artificial que se está dando bien hoy día. Distinciones, ha ganado la Orden José María Vargas en los años 2012, 2015,
padrino de promoción 2005, 2012, 2013, reconocimiento de Comisión Nacional CONAVA, reconocimiento de la Asociación de Profesores, en fin. Y Piki se extiende de nuevo. Esta es una versión resumida, profesor. Bueno. Felicitaciones, tremenda experiencia, tremenda trayectoria, la dedicación a la docencia y al research, y a la universidad, a la vida universitaria es increíble. Muchísimos alumnos. Te faltó cuarto bate, shortstop y novio de la madrina. Y novio equipo. De la madrina, por supuesto. Exacto, exacto. Eso lo vamos a tocar. Eso lo vamos a tocar más. Faltaron unas cosas. Sí, sí. Bueno, hay cosas que nombraste que yo ni me acordaba. Yo no me acordaba, por ejemplo, lo del CCNA, ¿verdad? Yo hice un curso de instructor, dicté creo que dos cursos del CCNA, pero después, bueno, no es mi área, pues, entonces no me sentía a gusto, ¿no? Claro, claro. Dijiste, bueno, exacto, vamos a volver a lo que me gusta más, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, para arrancarlo de la parte de las preguntas, ¿no? Daniel, ¿las arrancas tú o quieres que arranque yo? Arranca, bueno, dale. Ok, so, un poquito nos gusta arrancar con ¿qué representa en este caso la UCB para usted? Digamos. Sí, es como la realización profesional, digamos, ¿no? No solamente ahí aplica los conocimientos que adquirí, programando algunos proyectos, dirigiendo tesis, dando clases, por supuesto, sino que también me ha permitido hacer deportes, ¿no? Yo después de que me gradué, empecé a hacer deportes, ping-pong, empecé con el ping-pong primero, más o menos en el año 2000, después 2004 empecé a jugar fútbol de salón, fútbol sala, como hasta el 2019. Y después del sabático que hice en Alemania, bueno, comencé a jugar fútbol campo, ¿no? Entonces, bueno, también por supuesto participé en un concurso, como ahí lo dice en el currículum, ¿no? Un concurso de La Voz de Ciencia. Y bueno, digamos que he hecho muchas actividades, más que todo después de graduado, ¿no? Porque mientras era estudiante estaba bastante enfocado en la carrera y lo único que hice así de extra fue ser preparador de algoritmos de programación, que era una asignatura del segundo semestre para aquel entonces. Entonces, bueno, digamos que en la UCB he hecho de todo. He hecho mis ascensos también, he hecho investigación. Yo diría que no tanto como hubiese querido, porque hubo problemas de financiamiento a partir del paro petrolero, muy difícil conseguir financiamiento para proyectos y para, digamos, para asistencia a congresos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, digamos que merma la parte de investigación. Pero sin embargo, bueno, se hizo un esfuerzo y bueno, se lograron algunas docenas de publicaciones, pero bueno, digamos que no, esa parte de ahí estuvo, digamos, término medio, hubiese querido publicar más, investigar más. Pero necesariamente, bueno, tuve que hacer otras actividades, como ya viste en el currículum, tuve que desarrollar software incansablemente, sobre todo en el área de computación gráfica, y para complementar, digamos, el salario, ¿no? Claro, claro. Profe, perfecto. Una pregunta así, para comenzar desde el principio, ¿qué lo llevó a usted llegar a la Universidad Central? ¿Por qué la Central y por qué no otra universidad? Bueno, esa es una pregunta interesante. Fíjate, yo desde joven tenía pensado una carrera que diera dinero, pues. O sea, yo creo que la gente que es Capricornio, que es de mi signo, busca siempre el dinero de alguna forma, ¿no? Entonces, yo había pensado economía, administración de empresas y contaduría. Esas eran las tres carreras que yo tenía como favoritas, ¿no? Digamos que crecí pensando eso hasta que cumplí los 16 años, que me tocó presentar la prueba de CNU. Y yo dije, bueno, pero estas carreras, ¿qué carreras son estas, no? No las conozco, tampoco conozco computación, por supuesto, pero entonces en aquel entonces se decía que la computación era la carrera del futuro. Entonces me empezó a llamar la atención, ¿no? Oye, es la carrera del futuro, yo quiero algo que tenga futuro y me gustan los juegos, me gustan los gráficos. No tengo computadora, eso sí, yo no tenía computadora, pero sí tenía, digamos, Intellivision, había jugado Atari, esos juegos, ¿no? Entonces para mí la computación era eso, ¿no? Los juegos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tal si más bien
coloco computación, me arriesgo, ¿no? Voy a colocar computación, la carrera del futuro, o sea, dinero no me va a faltar, dije yo en aquel entonces, pero de verdad que no sabía, no tenía idea de lo que era, no tenía idea de lo que iba a ver, de los algoritmos, de las matemáticas, o sea, yo no jamás pensé que era así como tal cual la estudié, ¿no? Entonces, yo en el CNU puse computación, me arriesgué, yo no tenía tan buen promedio así como para que saliera por CNU, yo me acuerdo que en aquel entonces pedían, no sé, 19 puntos, yo tenía 17,3 en bachillerato, digamos, un promedio bien, pero no era una cosa así de que, wow, voy a salir en medicina, voy a salir en computación, no daba el promedio realmente. Sin embargo, me arriesgué, yo puse computación en CNU y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me di cuenta, o sea, averigüé que habían pruebas internas, ¿no? Entonces presenté la prueba interna en la UCB para computación y me llamaron, me dijeron que no quedé, ¿no? Bueno, no me llamaron, mejor dicho, publicaron un listado y no quedé en el listado. Yo, wow, no puede ser, no quedé, pero sí. Yo me acuerdo, ya estudié muchísimo para ese examen, la álgebra de Baldor para arriba y para abajo, o sea, yo me la sabía todita, hice casi todos los ejercicios del libro, etcétera. Total que yo pensé que había salido buenísimo, ¿no? Y resulta que no quedé. Bueno, no quedé, pues, a esperar un semestre, a ver el CNU que responda. Entonces, bueno, nos fuimos de vacaciones y cuando llegamos de vacaciones, apenas abro la puerta, yo fui el que abrió la puerta de la casa, ¿no? Y suena el teléfono. No sé. Cuando contesto me dicen, mira, se rodaron varios cupos en computación porque hay gente que se fue para la Bolívar, o sea, gente que quedó en el concurso de computación, la prueba interna, pero tomaron el puesto de la Bolívar, ¿no? Digamos, el cupo de la Bolívar, la Simón Bolívar, la otra universidad, pues. Entonces, bueno, rodaron los cupos y quedé yo. Entonces yo dije, wow, no puedo creerlo, en serio. O sea, ¿cuándo empiezo? No, empieza ahorita a finales de septiembre. O sea, enseguida prácticamente graduado y empezando a estudiar. O sea, una suerte que bueno, no me la esperaba, bueno. Empecé a estudiar y bueno, esta es la razón por la cual estudié en la Universidad Central. Digamos que quedé por prueba interna, pero digamos, por suerte, ¿no? Por el hecho de que otros no aceptaron el cupo y se fueron a la Simón Bolívar. Y bueno, ahí descubrí la computación. No era nada de lo que yo pensaba. Cuando empecé vimos Introducción a la Informática, una materia donde se daba teoría general de sistemas, muy teórica, no había mucha práctica en aquel entonces. Me parecía muy abstracta, la verdad que no entendía qué hacía eso allí. Yo decía, bueno, ¿esta materia qué es esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con computación, no? No sé, esa materia en sí no me gustó. En aquel entonces, por supuesto. Después, a la par vi Lógica y Álgebra con Jorge Salas. Un profesor muy formal, muy rápido explicando. Y yo no le llevaba de ritmo, sin embargo, gracias a Dios aprobé esa materia. Y matemática, que digamos fue mi respiro, ¿no? Esa asignatura saqué 18. Bueno, total que todavía no había visto la computación, ya había pasado un semestre y bueno, ¿qué es esto, no? Todavía no he echado una línea de código, no había hecho nada, no había aprendido una computadora. Entonces, digamos que las cosas han cambiado, el pensum de antes era muy distinto al de hoy en día. Hoy en día empiezan directamente a programar. En aquel entonces había una base primero. La verdad que no me quejo, o sea, a mí me gustó como la vi, un poquito extraño, ¿no? Pero sí la disfruté, pues. Ese comienzo fue un poquito, digamos, extraño por una materia que no me gustaba mucho, las otras dos eran muy matemáticas, pero sin embargo sobreviví, bueno, y continué, ¿no? Claro, claro. Profesor, una pregunta. Tengo entendido, si mal no recuerdo, era bien joven cuando entró a la UCB, ¿cierto? Sí, yo entré 16 años, entré muy joven, yo me sentía niño, muy maduro comparado con los que estudiaban conmigo, me sentía muy pequeño, me sentía muy niño, en serio. Mente pollo, sinceramente, y caído de la mata y todo eso, ¿no? Porque los compañeros tenían 18 años, ¿no? Y hasta 19, y había gente repitiendo. Entonces yo me sentía muy, muy chiquito, a pesar de que, claro, me dio un 80 y todo, pero una cosa es la estatura, otra cosa es la madurez. Sin embargo, sí venía enfocado, eso sí, ¿no? Yo venía enfocado a estudiar,
hacer la carrera en el menor tiempo posible. Sí, sí, sí estaba enfocado, pero digamos de madurez sí me sentía muy muchachito, ¿no? Es muy distinto cuando uno pasa del liceo a la universidad, ¿no? Se abre un mundo que tú no conoces y conoces bastante gente. Y bueno, sí, yo me sentía muy niño, ¿no? En cuanto a la edad y en cuanto, digamos, a las vivencias, ¿no? Sí, yo Claro, claro. prácticamente que había tomado yo ni siquiera bebía, o sea, ¿qué te digo? Lo que sí me gustaba era bailar, eso sí, siempre me gustó desde más o menos los 14. Digamos que eso fue, digamos, cada vez que había un bonche por ahí en diciembre, apenas empecé, habían bonches en las facultades, odontología, en ciencia, en sociología, me acuerdo, estudios internacionales, y esos bonches yo no los pelaba, ¿viste? Exacto, para Entonces, eso sí estabas aclimatado, ¿no? a eso estaba yo, sí, ahí estaba yo, tenía 40 años ahí bailando, pero para los demás era un bebé. Entonces, Pero claro, interesante que haya llegado tan joven. O sea, digamos que eso sí, tiene que haber sido toda una cadena de antes, porque haberse graduado de bachiller también haber sido bastante joven, sí, haber entrado al colegio bastante joven. O sea, me parece, profesor, que fue como precoz, ¿no? Desde el sí, fue bastante comienzo. precoz, sí, pero peor fue mi hermana. Mi hermana, imagínate, mi hermana se graduó de 15 y se graduó de 20 años es una carrera de 5 años de abogada, se graduó de 20 años, o sea, una cosa realmente, o sea, si lo mío fue un fenómeno, pues mi hermana no sé qué decir, o sea, ella se graduó de 15 más bien, ¿no? Este, yo no sé qué pasó Wow, con el colegio que permitieron eso, ¿no? Pero nosotros como que de pequeñitos teníamos como que cierta madurez que nos permitió, digamos, saltarnos lo que llaman el preparatorio, ¿no? Nosotros pasamos de kinder a directo a primer año, a primer grado, perdón. Y mi hermana fue más pequeña todavía, ¿no? La saltaron así a primer grado, yo no sé qué pasó allí, pero bueno, total, que ya salió de 15 de bachillerato. Pero son cosas que se veíamos antes, ¿no? Ahorita yo creo que es bien difícil ver algo así, ¿no? Tendría que ser ya alguien superdotado, no sé, pero en aquel entonces era más común, ¿no? Encontrar esos casos. Sin ser superdotado, ¿no? O sea, claro, claro, si tiene una persona con un IQ alto. sí, Y bueno, para seguir la línea de preguntas, tenemos entendido que cuando entró inicialmente enfocado en el análisis numérico y el paralelismo, pero después cambió, ¿no? A computación gráfica. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cómo hizo ese sí, cambio? fíjate, la verdad, la asignatura que más me gustó así cuando empecé a estudiar fue en el cuarto semestre y fue probabilidades. Fue probabilidades, claro, este cuento se lo he hecho después, con calma, ¿no? De otra pregunta, pero, pero a mí me gustó mucho la parte de matemáticas de la computación, ¿no? Las materias de matemáticas eran cuatro. Después veías probabilidad estadística, álgebra y cálculo numérico, y después veías investigación de operaciones. Total, 9 materias. Y eso vendría siendo aproximadamente un tercio de la carrera, ¿no? O sea, la carrera netamente, bueno, netamente no, pero tenía muchísimas matemáticas. Y además de esas 9 materias estaba lógica y álgebra. O sea, vendrían siendo 10 en total. Y discretas, 11 materias. O sea, sí, sí, era mucha matemática, ¿no? A mí me gustaba la parte de las matemáticas, pero me gustaba más que todo porque allí salía mejor que en las materias de programación. A pesar de que yo me consideraba buen programador, en las materias de programación, o sea, no tenía buena nota, ¿no? Era muy difícil sacar un notón en una materia de programación. Los exámenes, los proyectos, habían como muchos factores allí. Cuando yo empecé, de hecho, yo no tenía computadora. Yo en los proyectos del segundo semestre lo hice con un amigo llamado Héctor Morales, que en paz descanse. Yo iba para su casa y los proyectos los hacía con él, ¿no? Lo hacía en grupo, lo hacía en su computadora. Me acuerdo que era como un XT, una máquina de... yo creo que eran 80, 86, 80, 88, o si no era un 286, eran las máquinas de esa época, ¿no? 80, 86. Monitor ámbar o monitor verde, yo no me acuerdo bien.
Pero bueno, no, yo no tenía computadora, ¿no? Y eso también me dificultaba un poquito las materias de programación, ¿no? Yo empecé a tener computadora como en el cuarto semestre, quizás. Sí, como el tercero o cuarto semestre. Entonces, bueno, ahí digamos que dio un giro, ¿no? O sea, cuando empecé a tener computadora ya tú podías dedicarle todas las horas que quisieras a los proyectos. Si querías, podías no dormir terminando proyectos, mejorando proyectos. Entonces empecé a mejorar, digamos, en la parte de programación. Pero en la parte de matemática no, tú no necesitas computadora para estudiar matemática, ¿no? Entonces necesitabas los libros y la facultad siempre te brindaba eso, ¿no? La bolsa del libro, la biblioteca te prestaba libros, el Lector, me acuerdo sobre todo el Lector. Yo me tragaba todos esos libros, los ejercicios. Total que, bueno, al final yo era muy afín con las matemáticas y de paso me encuentro una profesora que, bueno, que explica demasiado bien, cálculo numérico se llamaba, no, cálculo numérico se llamaba la asignatura en aquel entonces, ahorita se llama cálculo científico. Brígida Molina, o sea, me enamoró con sus clases, una materia filtro, yo en esa materia saqué 17, pero más que la nota, me fascinaba la forma como ella explicaba y me identifiqué un poco con su área de investigación, ¿no? Yo estaba investigando en el área de factorización LU de matrices esparcidas, ¿no? Y fue por eso que empecé a ver electivas en esa área. O sea, me enfoqué en el área de álgebra lineal con paralelismo y todo el esfuerzo fue allí, ¿no? Vi todas las electivas que se podían en esa área y, bueno, seminario y tesis, ¿no? Ahora, el último semestre que pude inscribir materias, inscribí computación gráfica con la profesora Omaira. Era mi seminario, ¿no? Estaba estudiando un seminario con la profesora Brígida y estaba viendo computación gráfica con Omaira. Y mira, esa materia me encantó. Yo decía, wow, pero ¿por qué lo dejé de último? No puede ser, qué fascinación de materia. Y yo dije, esto es lo que yo quería desde el principio. O sea, cuando yo estudié computación era para esto, porque yo también soy muy visual, ¿no? Entonces, yo estudié computación era para esto. Y lo estoy viendo en el noveno semestre. Qué lástima, ¿no? Este, Sin embargo, claro, el área de matemáticas me encantaba. O sea, realmente son afines, ¿no? La computación gráfica y las matemáticas son muy afines y digamos, la computación gráfica tenía todo lo que estaba buscando, ¿no? Tenía matemáticas, tenía gráficos, tenía computación, tenía, digamos, programación dura, tenía todo lo que me gustaba y yo decía, mira, bueno, ya me gradúo y voy a hacer un posgrado en esto, ¿no? De hecho, eso fue lo que hice, ¿no? Siempre pensando, cuando me gradué, pero me gradué joven también, 22, me tardé un poquito más porque retiré algunas materias, me acuerdo haber retirado estadística, no, retiré probabilidades la primera vez, retiré cálculo numérico, y eso me hizo atrasar un poco, ¿no? Me gradué de 22 años y dije, bueno, soy muy joven, yo voy a aprovechar la edad y hacer un posgrado, ¿no? O sea, voy a hacer un posgrado de computación gráfica. Aquí, ¿quién sabe de computación gráfica? Muy poco. Estaba la profesora Omaira, el profesor Paluni, no había más nadie. Yo decía, no, no, yo voy a hacer un posgrado en esta área y, digamos, ser pionero, ¿no? En el área en Venezuela, ¿no? O sea, de los pioneros, pensé yo, ¿no? Y me retiro. Yo digo, bueno, hago posgrado y me pongo a trabajar en una compañía de juego o algo así, ¿no? Esa era mi idea. O me pongo a trabajar en PDVSA, en la parte de petróleos de Venezuela. De hecho, cuando era estudiante, fíjate, cuando era estudiante, en el 1993, yo trabajé 10 años, 10 meses en Corpoven. Es una pasantía allí, 10 meses. No, mentira, 8 meses trabajando 10 horas semanales. Eso fue lo que hice. Mientras era preparador, mientras me veía materia, yo no tenía tiempo para nada. Estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Para la edad, pues, y estaba terminando la carrera, entonces estaba como 2/3 de la carrera con la preparaduría, con Corpoven. Pero yo dije, no, yo esto es lo mío, yo quiero trabajar en la empresa privada. Yo dije, no, yo voy a la empresa privada, yo voy a hacer posgrado cuando me gradúe. De hecho que lo hice, pero siempre con la meta de ir a la empresa privada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en computación gráfica abrieron un cargo de auxiliar docente, porque esa, digamos, es la época donde todos los laboratorios serios tenían un auxiliar docente administrando las redes, ¿no? Estaban haciendo internet en ese entonces. Entonces, bueno,
se estaba, digamos, formalizando las redes, estábamos empezando a utilizar la topología estrella, ¿no? Donde teníamos un concentrador con UDP conectado a todas las máquinas. Estábamos empezando a usar esa topología, ¿no? Y necesitaba un administrador de red. Bueno, todo el mundo manejaba Unix en ese entonces. Casi no habían PCs. Lo que no tenían Silicon Graphics. En computación gráfica teníamos Silicon Graphics. Yo había trabajado con Sun Spark Station en paralelismo en mi tesis. Entonces, bueno, tenía mi conocimiento de Unix, ¿no? Entonces yo dije, bueno, sí, voy a agarrar ese trabajo mientras hago el posgrado. O sea, esa era mi meta, ¿no? O sea, fíjate qué distinto la meta de recién graduado a lo que pasa después, ¿no? Entonces empiezo como auxiliar, pero a la par me pongo a continuar una tesis que es una estudiante, ¿no? La tesis era cubos marchantes, marching cubes, ¿no? Era un problema de reconstruir una superficie a partir de cortes seriados alineados, ¿no? A partir de tomografías, digamos, ¿no? Me llamó la atención ese trabajo. Yo dije, oye, mientras estoy auxiliar, yo voy a reprogramar esta tesis. Nadie me lo pidió. Yo creo que fue una cosa que me provocó. Yo creo que Omaira posiblemente me lo sugirió, ¿no? Como que, mira, tienes tiempo libre, ponte a hacer esto. Yo no recuerdo muy bien cómo fue que caí en eso, pero me puse a programar, ¿no? Cuando mi objetivo era, digamos, mantener la red, configurar las máquinas, instalar software, ese tipo de cosas, ¿no? Me puse a programar porque, bueno, yo amo la programación y de hecho todavía programo todos los días, o sea, no puedo dejar eso. Me puse a programar y entonces mejoré mucho los tiempos, ¿no? Porque yo tengo también una obsesión con la eficiencia, ¿no? De hecho, bueno, eso fue una de las cosas que pasó con la tesis de pregrado, que yo mejoraba los tiempos y Brígida me dijo, mira, ya hasta aquí, ya está bien, deja la tesis hasta aquí, es suficiente, pero yo estaba empeñado en mejorar. Es una obsesión, ¿no? Con la eficiencia, una obsesión, no sé por qué, ¿no? No sé por qué. La obsesión con la eficiencia de tiempo-espacio. Yo creo que ese tema me quedó a mí bastante claro cuando estudié con estructura de datos con la profesora Metzner, ¿no? Y después, bueno, después lo retomamos en posgrado con el profesor Mateo, ¿no? Lo que es la complejidad en tiempo y espacio. Yo tenía una obsesión con la eficiencia y entonces agarré esa tesis ya como auxiliar docente y la mejoré tanto que antes se tardaba, no sé, creo que era 16 horas en generar el mallado y yo la mejoré a que se tardara 6 segundos. Y estamos hablando de unas máquinas de 16 megahertz, quizás. O sea, no sé, o sea, las máquinas Silicon Graphics, pero eran igual comparado con lo de ahorita, era una cosa lentísima, ¿no? Entonces, el profesor Paluzzi, que era el profesor de geometría, ¿no? Que trabajaba en el laboratorio, me vio haciendo eso y decía, mira, me llama la atención que tú siendo auxiliar, que tienes unas obligaciones, estés haciendo esto, que no es tu responsabilidad. Entonces me decía, a ti como que te gusta la investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, sí, bueno, yo en el pregrado la tesis la publicamos en congreso, ¿no? Y yo quisiera continuar haciendo eso, ¿no? El posgrado. Entonces me dijo, ah, bueno, está bien. Entonces, total que Omar y él cuadraron de que Omar sería después cuando se abrió el concurso de oposición, que fue otro cuento más, ellos cuadraron para ella ser la que coordinaba mi plan de formación y el Paluni el que dirigía la tesis, ¿no? Pero eso es otro cuento. Fíjate, estamos hablando del primer semestre de graduado, ¿no? Yo estaba de auxiliar de programación, auxiliar de investigación, y había un concurso que quedó desierto de computación gráfica y nadie se inscribió, ¿no? Ah, bueno, a mí no me interesaba, ¿no? Digamos, el cargo, ¿no? De hecho, cuando empecé el posgrado, fíjate, ahí me salió una beca de CONICYT que me pagaba un buen sueldo, ¿sí? Mientras estudiaba posgrado. O sea, pero la condición era que no trabajara. O sea, tú te vas a dedicar al posgrado. Fíjate las becas interesantes, ¿no? Que había en ese entonces. Yo decía, oye, está bien, está buena la beca. Hablé con la profesora Claudia León, le pedí consejo. Mira, oye, me están ofreciendo un cargo aquí de auxiliar docente, pero me salió la beca. ¿Qué harías tú? ¿Qué me aconsejas? Entonces ella me dijo, yo fuera tú, yo agarro esa beca y me dedico al posgrado
y me concentro en una sola cosa, ¿no? Me dijo ella, yo, oye, está bien. Pero después yo dije, oye, pero si como si le voy a ganar un poquito más. Yo siempre pendiente del dinero, ¿no? Y eso que en esa época no había esa crisis, ¿no? Entonces yo, coño, pero es que como auxiliar voy a ganar un poquito más, ¿vale? No, 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 yo voy a agarrar lo auxiliar y dejé la beca, ¿no? Que sale concurso de oposición para computación gráfica, queda desierto, nadie se inscribió. Y después el semestre siguiente, fíjate, yo apenas tenía un semestre auxiliar, sale otra vez el concurso, ¿no? Y yo, wow, concurso de oposición. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer un plan de formación de 2 años, ¿no? O sea, son 2 años que tengo que estar de profesor. Yo tenía ese dilema, ¿no? Oye, son 2 años más atado a la universidad. O sea, yo lo veía como una atadura, fíjate, ¿no? Fíjate que todavía no había madurado lo suficiente como para creerme que esa era mi carrera, ¿no? De profesional. Yo lo veía como que, oye, sí, si hago el concurso, voy a tener que estar 2 años más y no voy a poder trabajar en la calle, en la privada. ¿Qué hago? Voy a agarrar ese concurso. Pero antes de ese concurso, mientras me preparaba para el concurso, salió un cargo de profesor de emergencia docente, ¿no? Que para dictar algoritmos de programación, ¿no? Entonces yo agarro ese cargo. O sea, yo voy a dictar algoritmos de programación por un semestre, mientras me preparo para el concurso. Entonces dejé el cargo que tenía de auxiliar, me puse a dictar clases de algoritmos de programación y me empiezo a preparar para el concurso. Que, que no estaba nada fácil porque había un chico, Alfredo Muñoz, que él sí vio las materias de computación gráfica, sí hizo tesis en computación gráfica, sí era un fenómeno de computación gráfica, y yo no. Entonces, yo decía, bueno, no sé qué va a pasar en este concurso, no sé si tenga sentido esto, voy a concursar yo con este fenómeno. O sea, realmente no, o sea, yo no la veía fácil, ¿no? Pero bueno, sí me preparé, por cosas del destino, digamos, los temas que salieron en el concurso, ya al final, cuando saca el papelito, eran 5 temas, habían 3 de computación gráfica y 2 de programación, algo así, ¿no? Por mala suerte para él, le salieron temas de programación. O sea, y no le salieron temas de computación gráfica, que es donde él se podía lucir, ¿no? Y por suerte mía, salió un tema de programación donde yo había sido preparador de algoritmos por 5 semestres. Y ya tenía un semestre siendo profesor. O sea, realmente me benefició totalmente la suerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ya es un indicio, digamos que la suerte, hay gente que dice que la suerte no existe, sino que, bueno, ese cargo era para mí, yo tenía que quedarme allí, ¿no? Yo tomé eso y, bueno, aquí estoy, 28 años.